Vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, a Hechos, capítulo 20. Volvemos con Hechos. Hechos, capítulo 20. ¿Se escucha ahí? Me escucho como en un tubo, me parece. Me escucho como Jonás, adentro de la ballena. Capaz que se escuchaba así, ¿no? Con hueco. Pero se escucha. Mientras se esté escuchando, está bien. Hechos, capítulo 20. Vamos a tornar en esta mañana al versículo 28 al 30. Seguimos con el discurso de Pablo. Seguimos todavía Pablo. Lo tenemos ahí hablándole a los ancianos de Éfeso. Y está ahí el apóstol Pablo ya entrando en la parte más central de su mensaje. Más medular, podríamos decir. Y a partir del versículo 28 dice, y lo leo de la Biblia de las Américas, ustedes tal vez me siguen de la Reina Valera 60, pero no cambia mucho. Dice versículo 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, o de todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes. Te pedimos que nos abras el entendimiento, nos abras el corazón, Señor, para recibir tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos tener entre nuestras manos tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos edifica y nos cambia y nos transforma. Ayúdanos en esta mañana, una vez más, mientras va progresando esta parte de la reunión. Te pedimos tu asistencia y que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pablo continúa ahora con un encargo solemne y esto básicamente está orientado a este discurso a los pastores. Yo no sé, muchos de nosotros tenemos una imagen de lo que el pastor tiene que ser. ¿O qué es lo que hace el pastor? ¿No se han preguntado ustedes alguna vez? Algunos me han preguntado. ¿Y vos qué es lo que haces en la semana? ¿Vos qué es lo que estás haciendo como pastor? Si ese es tu oficio, si esa es tu tarea. Recuerdo que una vez a un hijo de un pastor iba a la escuela y empezaron a decir, bueno, a ver, ¿qué trabajan sus padres? Y uno dijo, bueno, mi papá es carpintero, mi papá es plomero, mi papá es ingeniero. Y cuando llegó al hijo del pastor, dijo, mi papá no trabaja, es pastor. Y lejos está de esto, porque la realidad es que nosotros tenemos un encargo solemne. El oficio pastoral tiene un llamado en el cual es muy solemne. No solamente es muy solemne, sino que bajo las cabezas de los pastores ancianos de una iglesia trabajamos bajo las órdenes de un jefe, y de jefe tenemos a nada más y nada menos que a Dios mismo. Todos, por supuesto, tenemos que rendir cuentas delante de Dios en nuestros trabajos, en los trabajos que hace cada uno de ustedes. Lo hacemos para la gloria de Dios y lo tenemos que hacer para glorificar al Señor. Pero la tarea pastoral y el oficio pastoral requiere que estemos trabajando específicamente con algo que no es nuestro, sino que le pertenece al Señor. Y no solamente es una gran exigencia, sino que al final de nuestra jornada o al final de nuestros días nos vamos a presentar delante del jefe y le vamos a tener que rendir cuenta por aquello que nosotros debíamos cuidar y cómo lo hicimos. Si lo hicimos de una manera que no fue la correcta, o si lo hicimos de una manera que fue correcta. Se me vino una bocanada de aire mediterráneo, y es el hermano Emma y la hermana Marina que van ingresando con olor a mar,
Así que están renovados. Bienvenidos, hermanos. Qué gozo verlos. Siguiendo con el texto. A veces hay muchas expectativas de lo que un siervo de Dios o un pastor tiene que hacer. Hay un libro que me pareció interesante sacar un extracto de un autor que se llama Deron Biles. Y él escribió un libro en el cual el libro se llama Ministerio Pastoral o el Ministerio de un Pastor. Y en el libro lo que él hace, él empieza a formular unas ciertas listas de cosas que se esperan de un pastor. Y es sumamente interesante porque él dice cómo tiene que ser un pastor en su trabajo. Y él dice que ser un pastor es un trabajo duro, las responsabilidades parecen interminables, pasa algún tiempo que muchas veces nos podemos ir haciendo listas, dice él. Entonces, él dice, investigando, yo armé una lista. Y les voy a decir la lista que él armó y que la pone en este libro. Y es interesante, de las cosas que se esperan de un pastor. Dice, armé una lista de todas las cosas que se espera que haga un pastor. La lista sigue creciendo, pero esto es lo que tengo hasta ahora, dice Biles. Se espera que un pastor predique, enseñe, forme equipo, tenga visión, aconseje, dirija al personal, dirija a su familia, estudie, conduzca bodas y funerales, dedique bebés, bautice, sirva a la cena del Señor, modere reuniones, asista a funciones denominacionales, asesore los comités, administre las relaciones públicas de la iglesia, dirija a la comunidad en la reforma social, visite a los enfermos y desconsolados, visite a los perdidos y a los interesados en unirse a la iglesia y a los problemáticos también. Además, que forme y proporcione al liderazgo herramientas que los orienten para esta labor. Pero esto no es todo, dice Biles. Además de lo que se espera que hagan los pastores, también hay una lista no escrita de expectativas a lo que deberían saber que se espera. Y esto es, dice, es una lista no escrita de lo que se espera de un pastor. Que tengan conocimiento, tal vez incluso dice que sean expertos en, y dice, teología, hermenéutica, retórica, lógica, música, arquitectura, administración, liderazgo, gerenciamiento, finanzas, educación, resolución de conflictos, alabanza, consejería, medicina, asuntos legales, ética política, cultura secular, ingeniería, acústica, estética, gerontología, crianza de los hijos, apologética, evangelismo, protocolo y ceremonial, oración y por supuesto que pueda leer la palabra de Dios y saber todo acerca de historias, de eventos actuales, historias, religiones, denominaciones, probablemente algunas otras cosas más, dice Biles. Y esto es muchas veces, y tiene razón, porque es lo que, no sé si a ustedes les pasará, a mí me pasaba, uno esperaba que el pastor sepa todas las cosas, ¿no? Y entre estas listas podría seguir y seguir. Pero son expectativas que no son realistas. No son realistas para nosotros. No son expectativas que los demás tienen sobre nosotros y la que nosotros tenemos sobre nosotros, que muchas veces esperamos demasiado de nosotros. No solamente esperamos demasiado de nosotros, sino que los otros esperan demasiado de nosotros. Y a veces obviamente no se puede saber todas las cosas. Y es interesante y es importante porque cuando nosotros ingresamos en esta parte del discurso de Pablo a los ancianos y pastores de Éfeso, él le dice las cosas importantes que ellos no se podían olvidar y cuáles eran sus prioridades. Y es importante que la iglesia sepa cuáles son las prioridades del pastor. Yo creo que esta lista que hace el escritor el pastor Biles, es algo que
muchas veces son expectativas que un pastor quiere cubrir, pero tiene que saber que tiene prioridades para la iglesia. Y acá estamos entrando en estas prioridades en las cuales el apóstol Pablo empieza a recordarles de su propia vida y ministerio. Después de haberles hablado de su propia vida y ministerio, ahora lo que hace el apóstol Pablo les da un encargo directo, y acá está la primera exhortación del discurso. Acá vamos a entrar en la primera exhortación del discurso, y creo yo que este pasaje, este versículo 28, si bien leímos hasta el 30, nos vamos a detener en el 28, porque es medular de todo lo que Pablo quiere decir en Hechos 20. Por eso el título del sermón de hoy es un llamado a cuidar con diligencia al rebaño de Dios. Porque Pablo sabía que aunque él había enseñado todo el consejo de Dios, si no prestaban atención, si no estaban atentos, podían ser engañados por los archienemigos del engaño, los falsos maestros. Por eso el versículo 9, el 29 les dice: van a venir lobos feroces que no van a perdonar el rebaño, lo van a querer destruir. Y es importante que prestemos atención no solamente a esto, porque los falsos maestros desde esta época en toda la Escritura hasta el día de hoy siguen estando. Siguen estando. Y de ahí la importancia de su exhortación cuando dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y acá hay dos cosas que vamos a analizar y que hay que tener en cuenta, que lo que un pastor no puede perder de vista. No solamente un pastor, sino ancianos de la iglesia no pueden perder de vista dos cosas. En primer lugar, su propia vida, y en segundo lugar, el propio rebaño del Señor. Pablo les está diciendo, tienen que tener cuidado de ustedes mismos en primer lugar, y después tener cuidado de todo el rebaño del Señor, de toda la iglesia del Señor a la cual ustedes han sido puestos en el medio para pastorear la iglesia, para dirigir la iglesia. Y llegamos acá a este punto clave, como les decía, de la cuestión de todo el discurso de Pablo, y acá hay suficiente importancia teológica y práctica en este encargo apostólico y profético también. Porque esta exhortación es clave para entender el rol de los ancianos del cristiano del Nuevo Testamento. Yo creo que Hechos capítulo 20, juntamente con los encargos de Pablo a Timoteo y a Tito, son la base de lo que la iglesia tiene que ver, que lo que tiene que ser un pastor. ¿Qué es lo que se espera del pastor o de los pastores de una iglesia? Es esto que hoy vamos a ver. Es este versículo 28. Y yo creo que es fundamental, porque dice que acá se le está pidiendo esto a pastores o ancianos o presbíteros, o como utiliza ahí la palabra episcopos, obispos, que estén pastoreando la iglesia del Señor, que estén cuidando la iglesia del Señor. Y esta porción del discurso de Pablo, como dicen algunos comentaristas, sería un error simplemente discutir sobre qué estructura literaria tiene, debatiendo con exactitud qué es lo que escribió Lucas, porque el mensaje central, el mensaje de Pablo es claro y contundente, porque es un mensaje de vida o muerte para todas las iglesias locales. Cuando Pablo en esta frase, en este versículo 28, dice por tanto, lo que está diciendo es que todo lo que yo les vengo enseñando, todo lo que les dije de mi vida y ministerio, ahora se resume en esto para que ustedes tengan cuidado. Ustedes lo que tienen que hacer es mirar por vosotros y por todo el rebaño. Y mis hermanos, esto es serio, no es un juego. No es un juego porque no solamente estamos trabajando bajo las órdenes de Dios, porque la iglesia es de Dios y es la iglesia que Él va a venir a buscar. Es la iglesia que, como dice ahí el texto, compró con su propia sangre. Nosotros no somos los dueños, nosotros no somos los gerentes, nosotros solamente somos lo que hace un pastor, cuidar el rebaño del Señor. Y entonces cuando lo vemos de esta manera, lo vemos como algo serio. Muchas veces, o no digo muchas veces, algunas veces, se piensa muy romántico del ministerio.
Y uno dice, quiero ser pastor porque me gusta predicar, tengo retórica, facilidad de aprender, tengo conocimiento. Pero eso es solamente una pequeña parte de lo que se requiere. Porque lo que se requiere del pastor y de los ancianos es carácter. Porque todo lo que nosotros tenemos que hacer no es ni nada más ni nada menos que cuidar las ovejas que son del Señor. Y hermanos, yo prefiero fallarle a todos ustedes en algo que no les puedo cumplir. Pero no quisiera fallarle al Señor, que es el jefe, que es el dueño de aquello que Él ama tanto. Por eso, cuando Santiago dice en Santiago capítulo 3, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, lo que nos está diciendo que la tarea no solamente es solemne, y Pablo acá está usando mucha solemnidad en estas palabras, lo que nos está diciendo que es un encargo solemne. Y hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Pablo dice acá que esto es serio, de acuerdo a sus palabras, y una vez más ahí se destaca la elevada visión de Pablo sobre los ancianos de la iglesia y su papel indispensable para proteger al rebaño de Dios de los lobos. Los falsos maestros andan por todos lados y acá hay una analogía con lobos feroces que destruyen el rebaño. No solamente los lobos se encargaban de meterse sigilosamente para tomar a una ovejita distraída o lejos del rebaño, sino también que cuando la agarraban la despedazaban toda. La despedazaban toda. Entonces el pastor era su gran preocupación, que no vengan lobos feroces, ni tampoco que venga alguien que quiera robar el rebaño. Pero acá lo que está diciendo que van a entrar lobos y el pastor tiene que tener cuidado de eso. Y de la misma manera debemos, como iglesia, tener esta misma elevada visión de los oficiales de la iglesia del Señor de nuestros días. Lo que la iglesia tiene que saber es que tiene que tener un pastor que los va a proteger, que tiene que tener ancianos que los va a proteger en contra de los lobos feroces. Y esto es algo no solamente que tiene que saber la iglesia, porque es la iglesia la que elige a sus pastores y ancianos. Es la iglesia que señala a aquellos que están capacitados para cumplir esta labor, porque yo voy a estar tranquilo descansando, que vos vas a estar velando y cuidando mis espaldas. Vos vas a estar enseñándome todo el consejo de Dios, pero a su vez vas a estar cerca mío, mirándome, apoyándome, pastoreándome. Lo vamos a ver eso un poco más adelante. Porque no somos hombres que Dios pone para que tengamos un título oficial o encargo para jactarnos y gloriarnos de nosotros mismos. Lejos esté de eso, o estemos de eso, de pensar de esa manera. Somos atalayas del Señor. ¿Se acuerdan que ahí nosotros vimos también que Pablo no rehusó anunciar todo el consejo de Dios? Él fue un heraldo, él fue un atalaya. Y el atalaya, como veíamos, ve venir el peligro del enemigo y grita para que se escondan o se pongan a la protección de algo, de algún lugar. Y nosotros somos atalayas de la iglesia del Señor. También somos profetas que debemos pastorear la iglesia del Señor con la palabra profética más segura, velar, cuidar el rebaño de Dios que ganó Cristo con su propia sangre. Entonces, ¿de qué debemos prestar atención para este encargo solemne? Solamente, como les dije, vamos a pararnos en el versículo 28, porque del 29 al 31 hay varias cosas para ver también. Pero permítanme en esta mañana entrar en eso, en el versículo 28, que lo podamos estudiar un poco ahí. Dice, ten cuidado, Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, tened cuidado de vosotros, dice la Biblia de las Américas. Hay un libro excelente que yo creo que todo pastor o anciano o que aspira al cargo de obispo tiene que leer, que se llama El Pastor Reformado. Es de un puritano, de Richard Baxter. Lo pueden descargar por internet.
Es excelente. Yo creo que tiene que ser una lectura casi, no sé, anual de cada uno que está en el ministerio. Y Richard Baxter, él escribió este libro en el 1656. Él era un pastor de Londres. Y comienza su introducción con este texto del versículo 28 de Lucas 20. La introducción dice, ten cuidado de ti mismo. Y ahí él empieza a hacer la introducción de su escrito. Y una de las cosas que rescaté de ahí, él dice en su introducción, miren qué interesante, él dice, cito, primeramente, tenga cuidado de usted mismo, asegúrese de que ha sido verdaderamente convertido. Tenga cuidado de no estar predicando acerca de Cristo a otros mientras que usted mismo esté sin Cristo. O sea, empieza liviano, ¿no? Tené cuidado, examinate si verdaderamente estás convertido. Y uno dice, pero es un pastor, ya se cae de maduro que está convertido. No siempre es así, no siempre es así. Por algo Richard Baxter también lo escribe y por algo él dice que tengamos cuidado de nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. Y el punto que no debemos perder es el versículo 29. El versículo 28 es medular, pero el punto de vista que no podemos perder es el versículo 29, es que lobos rapaces vienen a destruir el rebaño. O sea, imagínense que nosotros siempre tenemos que estar atentos porque van a venir lobos que van a querer destruir el rebaño. Entonces, ¿cómo lo hace estar eso a un pastor? Siempre alerta, siempre atento, siempre cuidando. El pastor no era alguien que se podía echar a dormir, ni tampoco a veces sentarse. Él tenía que estar mirando sobre encima de todas las cabezas de las ovejitas de su rebaño. Él tenía que mirar a ver hacia lo lejos, a ver qué podía venir. Pero también a ver si no se había introducido algún lobo que se metía encubiertamente, se iba arrastrando de a poquito y de golpe cuando salía la manada se dispersaba. Y él iba, tras las que se iba más lejos, él la iba a agarrar. Entonces lo que Pablo está diciendo para esto los ancianos de Éfeso, en primer lugar tenían que prestar atención a su propio estado espiritual, así como a todos los miembros del rebaño que Dios le encargó. Entonces la tarea es doble. El pastor, lo que Pablo dice que tiene que hacer es mirar su propia vida espiritual, velar por su propia vida espiritual y velar y mirar la vida espiritual del rebaño. Imagínense, hermanos, de cada uno ver cómo están en el Señor. Y no solamente eso, lo primero que no podemos pasar de vista es nuestra propia vida. Y es interesante eso, porque cuando Pablo dice, mirad por vosotros, la Biblia de las Américas dice, tened cuidado de vosotros. Acá claramente el cuidado personal se pone antes que el pastoral. El encargo que Pablo le está diciendo es, antes de estar mirando la iglesia del Señor, mirá tu propia vida primero, mirá cómo estás. Que mantengan vuestra mente sobre vosotros mismos. Cuando esa frase, mirad por vosotros, lo que quiere decir es que pongan la mirada y nuestra mente sobre vos mismo. Es raro porque cuando uno mira algo, siempre está mirando al otro. Yo cuando miro algo o estoy observando algo, estoy observando a otro o otra cosa. Ahora Pablo está diciendo, tenés que mirar para adentro. Tenés que mirar por vos mismo. Si hay algo que tenés que hacer y que tenés que estar mirando, es tu propio corazón, tu propia vida. Y eso es lo que dice esta frase. Mantened vuestra mente sobre vosotros mismos significa. Tened en primer lugar cuidado de ti mismo. El verbo mirar ahí significa también estar en estado de alerta, preocuparse, cuidar, atender. Por eso ahí mirar no solamente es un verbo, sino que es algo activo, que es lo que uno tiene que hacer constantemente. No es mirar una vez al año, no es mirar cada tanto, es mirar todo el tiempo.
cuidarse todo el tiempo, mirarse a uno mismo y estar alerta, preocuparse, atender, tener en cuenta. Y no solamente es una acción continua, sino que este verbo es imperativo. Es algo que tenés que hacer sí o sí. Es algo que no podés dejar de hacer. Y ustedes saben que en el trabajo pastoral muchas veces es fácil deslizarse y empezar a ver lo que les pasa a otro y negarse a sí mismo y descuidar su propia vida. Si hay algo que un anciano pastor que está en el ministerio lucha es estar atento a su propia vida, porque está pendiente de otros, y lo que Pablo está diciendo acá, ojo, tiene que estar mirando en primer lugar su propia vida, y la iglesia tiene que saber eso. No descuidemos nuestra propia vida. Pablo estaba diciendo a los ancianos de Éfeso, no descuiden. En otras palabras, ahí Pablo estaba diciendo que mantengamos una vigilancia constante sobre sí mismo. No estén atentos o preocupados por cosas menores. Estén solícitos. Porque si la palabra ahí dice mirad y es un verbo activo, me llama a tener solicitud. Me llama a prestar cuidado y toda la atención posible. Toda la atención posible. De que esté mirándome a sí mismo. Estén atentos, estén en guardia. Además, este verbo de mirar se utiliza en varias veces del Antiguo Testamento. Miremos solo una ahí en Mateo capítulo 7, porque Jesús la utilizó en el contexto de enseñanza. Mateo 7:15, advirtiendo a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Otra vez ahí el término, miren, guarden, cuídense, estén alertas, estén vigilantes, cuidado. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Porque se van a meter, porque vienen, están vestidos. Y si no están alertas, no se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta. De la misma manera, ahí Pablo advierte a sus colaboradores de los lobos rapaces que vendrían. Y no hay que pasar por alto esto. A veces pasamos por alto esto y decimos, y leemos rápido el texto, decimos, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ves que tenemos que hacer la tarea pastoral. Pero nos olvidamos de lo primero, mirad por vosotros. Aun cuando siendo cristianos laicos, que no somos llamados al pastorado, uno se tiene que preocupar por la vida del pastor, de los ancianos, de cómo están velando por sus propias vidas. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás leyendo la palabra? ¿Quién es tu consejero? ¿A quién le rendís cuentas? Todo eso es sumamente importante. Porque es la vida de la iglesia y es la propia vida de cada uno, de estar también siendo solícitos en esto. Y por eso Pablo les advierte en este punto y en este momento de mirad por vosotros. Porque el pastor y anciano y aquellos que lideran la iglesia del Señor deben mirar en primer lugar por sus propias vidas. Lo primero que el pastor tiene que hacer, según Pablo lo que está diciendo acá, es velar por tu propia vida y velar por la vida en conjunto. Velar por la vida en conjunto. Por eso los pastores necesitan orar con los hermanos, orar con la iglesia. Necesitan juntarse a orar con los hermanos, con la iglesia. Ni hablar de tener algún hermano que sea de confianza en la cual uno se pueda acercar y abrir su corazón, Y decir, mira, estoy luchando con esto, pasa esto. Necesito que oremos. Por eso es importante que un pastor tenga una pluralidad de pastores. Y no solamente eso, Dios levante ancianos, diáconos, en los cuales podamos hacer en conjunto esta tarea. Y esto requiere esfuerzo también. Porque si Pablo le está diciendo, tenés que velar por tu propia vida y después cuidar de velar la vida de cada uno de la iglesia del Señor, esto es un gran esfuerzo. No solamente esto es un gran esfuerzo y Pablo les está diciendo que lo tienen que hacer, sino que también es autodisciplina. Deseo, pensamiento,
oración, obediencia a la palabra de Dios. En algunos trabajos nosotros podemos estar trabajando y cuando nos toca un fin de semana largo nos desconectamos del trabajo. El pastor inevitablemente casi nunca se puede desconectar de la vida espiritual de los hermanos. Porque es una tarea que lleva mucho peso sobre el corazón. Es una tarea en la cual que requiere mucha, no solamente la parte emocional, sino la parte espiritual. De saber que Dios está sobre nosotros mirando y que hay un rebaño que necesita ser pastoreado. Y hay una propia alma que no se puede descuidar. Y esto a veces, si no se tiene cuidado, llega a una tensión tal que el pastor no puede aguantar. No puede aguantar. En Estados Unidos, lo comentaba el pastor Sugel Michelem, hay clínicas solamente para pastores que ya están totalmente quemada la cabeza. No sirve más. Porque es mucha la presión. Y si nosotros no prestamos atención a lo que nos dice el Señor, y no solamente esto, saber que nosotros no podemos hacer las cosas solos, rápidamente se puede llegar a caer, no solamente en una ansiedad, sino en una severa depresión y en un estado en el cual ya mentalmente es difícil regresar. Requiere que cada uno de nosotros velemos, que seamos honestos y abiertos unos con otros. Una de las cosas que un pastor debería hacer es ver cómo está su estado espiritual, cómo está creciendo en la palabra del Señor y en la oración. Eso es sumamente importante. Si hay algo que ustedes pueden ayudar en este caso a la tarea pastoral y a los ancianos que el Señor levante, es estar regalando tiempo para que puedan estar tiempo con la palabra y tiempo con oración. Eso es sumamente valioso. Porque eso va a ser bueno para cada uno de ustedes. Y eso va a ser bueno para cada uno de la iglesia del Señor. Pablo lo sabía, por eso lo dice él. Miren por ustedes mismos, porque si ustedes mismos no están bien, no van a poder pastorear la iglesia del Señor, que la tienen que cuidar con toda solicitud. Y eso es una tarea que realmente tenemos que poner como prioridad. Una de las cosas que también tiene que ser un pastor es ser ejemplo de la congregación y ser sólidamente estudioso de las doctrinas bíblicas y teológicas. El llamado al pastorado no es ni para vagos ni para holgazanes, porque te requiere todo el tiempo estar delante del Señor, aprendiendo. Acá no podemos tomarnos respiros o descansos. Son buenos, son necesarios, pero sabemos que tenemos una tarea por cumplir. Por eso hay que ser muy organizado, muy ordenado. Pero lo que nosotros tenemos que ver es que es una tarea ardua. Y el cuidado del alma, Pablo está diciendo acá, es lo primero. Ten cuidado de ti mismo, dice Pablo. Dice un autor, Alexander Strauch, un párrafo, una frase, dice: cuidado del alma es prestar una cuidadosa atención a uno mismo. Suele llamarse también autovigilancia o autopastoreo. Tener un cuidado de uno mismo es como una autovigilancia y un autopastoreo. Y eso es lo que el pastor tiene que hacer. Y a su vez, A.W. Tozer, él escribió y lo confiesa con humor. Yo lo compartí esto en la semana, porque me causó mucha gracia. Miren cómo él dice. Él cita, dice: ¿sabe quién me da más problemas? Dice Tozer. ¿Sabe por quién oro más en mi trabajo pastoral? Por mí mismo. Por mí mismo. Y eso es exactamente lo que no podemos perder de vista.
Los que son llamados a ancianos, a pastores, no pueden perder es que el trabajo principal es por uno mismo. Predicarse el evangelio uno mismo. Leer la escritura para uno mismo. Orar para uno mismo. El estado espiritual de su alma es todo. Es todo. Y es muy necesario. Cuando Pablo le dijo a su hijo en la fe, a Timoteo, le dio una instrucción similar. Miren ahí en 1 Timoteo 4:16, por favor, acompáñenme. Es algo también similar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice ahí la primera parte, Pablo. ¿Se acuerdan que Timoteo, él sirvió como pastor en Éfeso? Él tuvo que pastorear la iglesia de Éfeso. Y Pablo le hace este encargo solemne, lo mismo que a los ancianos de Éfeso. Tené cuidado de vos mismo. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo en primer lugar y después de la doctrina. Porque lo más resbaloso es nuestra propia vida. Nuestra propia vida y nuestro propio corazón es como ese jabón que se le pone agua y se empieza a resbalar. Y lo que tenemos que hacer es calzarnos los guantes con clavos muchas veces. Y decir, te agarré al propio corazón. Resbaloso. Ten cuidado de ti mismo en primer lugar y después de la doctrina. Pero eso es importante. Timoteo debía persistir en mantener una estrecha vigilancia sobre lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer tiene mucho que ver con su carácter. Tiene mucho que ver con su carácter. El joven Timoteo no iba a poder afrontar las dificultades de la iglesia en Éfeso si no tenía un carácter probado. Y eso yo creo que es medular también, porque no solamente habla del propio carácter moral y espiritual, sino también esto tiene que ver con ese ministerio que es la enseñanza pública. Todas estas cosas van unidas, van de la mano, son un conjunto. Yo puedo exponer correctamente la palabra de Dios, pero si no tengo un buen carácter y si tal vez yo no estoy siendo cuidadoso con mi propia vida, lo más probable es que me empiece a deslizar hacia otras cosas. No solamente me empieza a deslizar hacia otras cosas, sino también que pierda de vista mi enfoque por el cual yo estoy haciendo lo que tengo que hacer para el Señor. Entonces es importante tener cuidado de uno mismo. Timoteo debía prestar atención, persistir en mantener una estrecha vigilancia también sobre su propio carácter moral. Y eso también muestra que el pastor demostrará que es capaz de vigilar cuidadosamente el rebaño de Dios, demostrando primero que vigila diligentemente su vida espiritual. Hay otro escrito que a mí me parece excelente, que yo creo que también es alguien que está llamado al pastorado, lo tiene que leer de principio a fin, y es un escrito que hizo el pastor Paul David Tripp. Se llama Llamamiento Peligroso. Llamamiento Peligroso. Y él desarrolla en el libro todo lo que él necesita saber como pastor, pero a su vez escribiéndole a otros pastores. Y él ahí en el libro expone casos tremendos de pastores que han estado apacentando la iglesia del Señor con un corazón totalmente desviado. Cuenta ahí en parte de su libro que él una vez tuvo que aconsejar a un pastor de años de una buena denominación, en las cuales el pastor le confesó que su mejor momento del día era cuando todos iban a dormir, su esposa y sus hijos, él bajaba al sótano y se vestía de mujer. Pastor, se trasvestía. Y dice que eso lo impactó tanto que él decía, Paul Tripp dice, ¿cómo puede ser que este pastor haga eso y después al día siguiente, el día domingo, se para a predicar Hechos capítulo 20 o otros textos de la Escritura? Pero este hombre había llegado a una oscuridad tal que tuvo que confesarle esto.
¿Y cómo no lo sabía la iglesia? ¿Cómo no lo sabían otros pastores? Porque no se dan relacionalmente, y ese es el peligro. Ese es el peligro de aislarse relacionalmente. Por eso es bueno que el pastor no solamente sea alguien conocido dentro de los límites necesarios, ¿no? Claro. Pero que no solamente la iglesia conoce a su familia, sino que conoce la vida del pastor. Y eso es saludable, hermanos, es saludable. ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cómo vivís? ¿Cómo vivís en tu casa? ¿Qué pensás? ¿Qué te gusta mirar en la televisión? ¿A qué hora te acostás? ¿Qué mirás en internet? Son vallados que se ponen porque Satanás quiere venir a destruir el rebaño. ¿Y saben entre las ovejas quién está? También el pastor. Porque es parte de las ovejas del Señor. Y si sabe que si despedaza al pastor, el rebaño se empieza a salir. Paul Tripp dice en su libro, nadie es más influyente en tu vida que vos mismo, porque nadie te habla más que vos. Yo el vos se lo puse yo, lo argentinicé la frase, porque él dice tú, dice nadie más influyente en tu vida que tú mismo, porque nadie te habla más que tú, dice él. Y es verdad, nosotros constantemente estamos en un diálogo interno. Y siempre nos escuchamos a nosotros mismos y escuchamos nuestra propia voz y es lo que vamos a hacer en consecuencia. Y esto creo que nos lleva al siguiente encabezado, porque Satanás tiene los ojos puestos en los pastores. En el libro que les cité del principio de Richard Baxter, el pastor reformado, él da una voz de alarma. Él constantemente está hablando de estas cosas. Y es excelente porque él da una voz de alarma porque Satanás tiene un ojo especial en los líderes de la iglesia. Satanás sabe que si puede destruir al liderazgo de la iglesia rápidamente, el rebaño se empieza a dispersar. Y ahí es más fácil de poder tomarlo. Si se salen del cuidado, entonces ya no hay nadie que esté velando, que los esté cuidando, y ahí es mucho más fácil de atraparlos y de destrozarlos. Richard Baxter dice así, cito, cuídense porque el tentador hará su primer y más agudo ataque contra ustedes. Él sabe la devastación que puede hacer entre los demás si logra que los líderes caigan ante sus ojos. Hace tiempo que practica la lucha, Satanás, no contra los grandes ni contra los pequeños, comparativamente, sino contra los pastores para poder dispersar el rebaño. Tenga cuidado, pues, porque el enemigo tiene un ojo especial en ustedes. Seguro que tendrá sus más sutiles insinuaciones, sus incesantes solicitudes y sus violentas agresiones. Tenga cuidado con ustedes mismos, no sea que los supere. El demonio es más erudito que ustedes y más ágil en las disputas. Y cuando se imponga a ustedes, los convertirá en instrumentos de su propia ruina. No permitan que los use como los filisteos usaron a Sansón. Primero para privarlo de su fuerza, luego para sacarle los ojos y finalmente para hacerlos objetos de su triunfo y burla. Fin de la cita. La guerra espiritual es real, hermanos. Y nuestro enemigo es Satanás. Y los pastores ancianos están en la primera línea de ataque de esa batalla. Si hay algo que es más efectivo para el enemigo es atacar a estos hombres. Obviamente que es el enemigo de todos.
Por eso es bueno que entre los pastores, ancianos y diáconos que están liderando la iglesia se fomente un aprendizaje y crecimiento continuo entre el liderazgo. Sumamente interesante. Porque si caen algunos de aquellos que son visiblemente conocidos a la iglesia, el dolor va a ser sumamente grande. Sumamente grande. Y esto no solo es para los pastores solamente. Todos deberíamos ser celosos de nosotros mismos, de ustedes mismos, de su propio corazón. Ser celosos de ser discípulos de Cristo. Porque así también lo interpretó Pablo. Miren lo que dice ahí en Romanos 12:11. Y se nos da ahí una orden, Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Siempre el enemigo también está mirando ovejitas descuidadas. Ovejitas que no están siendo fervientes, que no están siendo diligentes, que no están tan fortalecidas en la palabra y en la oración. Y se empiezan a alejar. Y no estoy diciendo solamente de alejarse de venir físicamente. Estoy diciendo de que mi corazón se empieza a alejar. Puedo venir acá, pero mi corazón está alejado de aquellas cosas que el Señor me dice que tengo que prestar atención. Aquellas disciplinas espirituales que no puedo dejar. La oración, la lectura de la palabra, la comunión, el compartir la cena del Señor, el poder participar de bautismos, cuando hay otros que ingresan a la membresía. Todo eso es parte de lo que el Señor nos da como iglesia. Debemos estar o ser estudiantes de por vida en la escuela de discipulado del Señor. Siempre tenemos que estar mirando eso. Siempre tenemos que estar tratando de buscar, de aprender cada vez más. Porque eso nos va llevando a un conocimiento de Dios y de lo que yo tengo que hacer delante del Señor. Y de la misma manera que prestamos atención a nuestra propia vida espiritual y el desarrollo en aprender más sobre las Escrituras, también Pablo le dice, no solamente sobre ustedes, sino que tienen que mirar todo el rebaño del Señor. Mirad, dice, por vosotros y por todo el rebaño. Ahora lo que introduce Pablo acá introduce la imagen del Antiguo Testamento del ganado. No solamente del ganado, recurre ahí la imagen familiar que Pablo se refiere a la gente de la iglesia local en un sentido figurado como un rebaño. Como un rebaño. Es decir, podía ser, algunos tenían rebaños de ovejas o rebaños de cabras. Pero también Pablo está pensando en ambos. Había algunos que tenían dos cosas. Tenían ovejas y cabras y las tenían que cuidar. Y yo creo que va sobre ese punto Pablo. Cuando dice en general rebaño, lo que está diciendo es, tengan cuidado porque no solamente hay ovejas, sino que también hay cabritos. Hay de las dos cosas. Y ustedes tienen que velar. Y ustedes tienen que estar atentos. Y la iglesia local ahí como un rebaño es una de las muchas metáforas del Nuevo Testamento para la iglesia. Lo que esto nos lleva a ver, que lo que Pablo está diciendo, que este cuidado es un cuidado continuo, que no podés dejar de hacerlo. Cuando el pastor se le daba para cuidar las ovejas, en el mundo antiguo ahí, los rebaños de ovejas y cabras eran muy preciados, Cuando uno tenía cantidad de rebaño y de ovejas, tenía como casi también la jubilación o que podía vivir bien asegurado. Pero las ovejas y las cabras, o el rebaño en general, era un bien muy preciado por su lana, por su leche, por su carne, por sus huesos y sus pieles también, para fabricar artículos de cuero. Así que cuando uno tenía un rebaño, tenía una pequeña pyme casi. Podía irse para cualquier lugar. ¿Y a qué te vas a dedicar? Y yo, a la industria lechera, qué sé yo, ¿no? Por decir algo. Ah, no, yo al cuero.
Y bueno, yo a todas las cosas juntas. Pero era una gran ganancia. Era una gran ganancia. Y es interesante porque ahí en Hechos 20:28, la iglesia de Dios es designada ahí como rebaño. Como rebaño. Pero noten que así como los pastores tenían que cuidar rebaños que no eran propios, es como que eran empleados de un señor y de un amo, la palabra de Dios nos dice acá que este rebaño, estas ovejas, el amo y el Señor es Dios. Es Dios. También lo recuerda ahí, más adelante, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Él habla del rebaño de Dios. Él dice que el rebaño es de Dios también. Y Pablo también lo está diciendo acá. Este rebaño, no se olviden que es de Dios, o sea, no es nuestro. El rebaño no solamente es de Dios, sino que cuando se pone esta imagen, imagínense toda la ganancia que se tiene con el rebaño, todo lo que se puede hacer con ovejas y con cabras, para el dueño era una preciosa posesión. Si vos no cuidás bien esto, mi futuro es, mi familia, podemos perder todos. Eso es lo que pasaba en el tiempo antiguo. Si no tenés cuidado de cada una de mis ovejitas, no solamente vos vas a tener que tener cuidado, sino que tenés que tener cuidado que no se pierda ni una. Ustedes saben que también en el Antiguo Testamento cuando pasaba esto y cuando los pastores debían cuidar el rebaño, lo que se esperaba era que lo cuiden y que lo cuiden bien. En algunos casos a veces el mismo dueño era el pastor de las ovejas, pero en muy pocos casos, porque muchos tenían suficientes bienes para poder contratar a alguien y hacer esa tarea. Pero cuando nosotros lo vemos acá, lo vemos como que pertenecen a otro propietario y el pastor es el sirviente. Y lo que nosotros vemos acá, que el pastor es el responsable de cada oveja. ¿Qué pasaba si la oveja se extraviaba o si a la oveja le pasaba algo? El pastor la tenía que pagar. Eso en el Antiguo Testamento lo tenemos. El pastor tenía que pagar por esa oveja que se había extraviado o se había perdido, porque no era suya, y le tenía que rendir cuentas al propietario, al señor, al dueño del ganado. Y en nuestro caso, las ovejas pertenecen a Dios. Las ovejas pertenecen a Dios. Por lo tanto, casi que lo que está diciendo Pablo es: cuiden del rebaño del Señor como si fuera de ustedes, como si fuera propio. Y eso es algo sumamente importante porque sobre todo debemos ser también un ejemplo para el rebaño, porque el pastor, para cuidar a las ovejas como si fuese propia y que no se pierda ninguna, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que estar cerca de las ovejas. Cuando se da esta analogía de entre personas que son ovejas o una comunidad de aquellos que han sido salvos por la gracia del Señor, se los pone como un rebaño y se utiliza esta imagen tanto como lo hizo Jesús y lo hace Pablo acá. No es en vano esto, sino que se pone al pastor y se pone a las ovejas, y el cuidado que hay que tener requiere que estemos cerca de las ovejas. Requiere que estemos ahí pegados casi. Requiere que estemos atentos a lo que pasa. Y eso lleva no solamente esfuerzo, sino que dedicación. Porque el pastor debe estar con las ovejas, las debe conocer, debe pasar tiempo con las ovejas, debe estar cerca para cuidar, advertir, ayudarla en la santificación diaria, etc. Es necesario. Ahora, ¿se están dando cuenta de lo que se requiere? Se requiere que estés cerca de las ovejas y se requiere que tengas cuidado de vos mismo. Que no descuides la oración, que no descuides la palabra. Entonces, lo que sucede es que tenemos poco tiempo, hermanos. La realidad que en la tarea pastoral el bien más preciado es el tiempo. Son los segundos que corren del reloj.
No hay tiempo para a veces sentarse y mirar el cielo. Porque la acción requiere que estemos no solamente pensando en nosotros, sino en otros también. Y esto es lo que Pablo también les estaba diciendo. No descuiden la iglesia del Señor, porque el pastor debe saber que la gente lo necesita. La gente lo necesita. Las ovejas necesitaban a su pastor. Es raro porque el término de las ovejas, un animal tan torpe, se nos pone como alguien, casi como torpes, ¿no? La oveja, si se le paraba una mosca en la cabeza, lo más probable es que a veces no se sacudía. Se iba hasta un palenque, hasta un palo, y se daba la cabeza contra el palo hasta que se lastimaba. Entonces el pastor tenía que estar sacándole las moscas. Tenía que ver si no había ninguna herida donde la mosca vaya y también le cause alguna infección. Y tenía que apartarla y tenía que cuidarla. Había ovejas que se distanciaban del rebaño cuando el pastor las corría a buenos pastos. Y tenía el cayado, ¿no? Salmo 23. ¿Para qué tenía el cayado? Para pegarle en las patas. Para pegarle a la ovejita en las patas, dale, y le dolía. Pero era por su bien. Te estás alejando, Y el Señor hace toda esta imagen y nos deja toda esta imagen. Porque el rebaño necesita que los pastores hagan el trabajo que, como dice acá, el Espíritu Santo les puso. No son llamados porque un día tuvieron, una visión de que eran pastores, una epifanía de que iban a ser pastores, sino que son llamados por la iglesia porque son capacitados, están capacitados, son cualificados y queremos que nos cuides. Creo que vos vas a hacer bien esta tarea. Entonces el trabajo es que des tu vida, que des tu tiempo, que des tu energía, tus mejores esfuerzos por las ovejas del Señor. Por las ovejas del Señor. El buen pastor Jesús lo hizo por nosotros. ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer por Él? Y es interesante, mis hermanos, porque miren, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. O sea, el Espíritu Santo nos puso en el medio, en el centro, para que nos ocupemos, como una imagen central, como una pieza que sostiene todo un engranaje. Y ustedes están ahí en el centro. Ustedes están ahí para que hagan esta tarea. Cuiden las ovejas del Señor. Es el Espíritu Santo. Pero miren lo que dice. Que Él hizo obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. En este texto, nosotros no solamente tenemos la deidad de Dios, sino que también la Trinidad está ahí. Porque está el Espíritu Santo que llama, pero a su vez está el rebaño que es de Dios. Y miren cómo acá nos dice esta doctrina de que Dios y el Padre son uno, porque dice que Dios la compró con su propia sangre. En otras versiones dice la cual el Señor compró con su propia sangre. Pero Pablo sabe que esto es lo mismo. Tanto Jesús es Dios y tanto el Padre y el Hijo son uno. Por lo tanto, la iglesia es de Dios y la iglesia es de Cristo. Pero esto fue comprado con un precio. El precio es su propia sangre, para que no nos olvidemos cuánto costó. Cuánto costó. Cuando nosotros a veces le decimos a alguien, le prestamos una herramienta, ¿no? No sé, a ustedes les ha pasado, tal vez, te presto una agujereadora. Una de la marca, no sé, la pedí de Estados Unidos. Cuídala, no sabés cuánto me costó. Y uno la agarra, ¿no? Y casi que no la quiere usar. Porque salió muy cara, le costó. Y me dijo el precio. Acá lo que el Señor está diciéndonos en la palabra y lo que Pablo está diciéndoles es no se olviden que el rebaño de Dios, el precio fue su propia sangre. Le costó mucho. Lo vimos el domingo anterior. El Padre entregando al Hijo y el Hijo siendo el sacrificio.
Les costó todo. Todo le costó. Ahora esa es la iglesia que hay que pastorear. Por esto debemos estar pegados a la palabra y a la oración. Por eso los pastores no pueden descuidar esto. Porque tenemos que dar consejos que tienen que estar con la palabra de Dios. Y si no pasamos tiempo con la palabra de Dios, ¿qué clase de consejos podemos dar? Si no pasamos tiempo en oración, ¿cómo nos vamos a acercar a los hermanos y darles un buen consejo? Porque lo que se nos exige es que estemos cerca, que no seamos personas que nos vean una vez al año. En las iglesias de los Estados Unidos, a veces en iglesias grandes donde no hay a veces pluralidad de pastores, son pocos, el pastor se agenda para visitar a los miembros una vez al año. Y es imposible una vez al año saber cómo se hace. Por eso, a la medida que la iglesia va creciendo, es necesario tener ancianos. Y nosotros oramos eso en esta iglesia, para que Dios levante ancianos, hombres fieles que puedan ayudar en esta tarea, porque el pastor no puede hacer todas las cosas. Sin embargo, se nos exige que las hagamos, porque es la iglesia del Señor. Yo creo que si tenemos que concluir, y mi oración es que podamos ser guiados y motivados en el servicio a contemplar el sacrificio final de Cristo por nuestra salvación. Porque lo que se me viene a la mente es el texto de Hebreos 12:3. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Tanto el pastor como el anciano luchan siempre con el cansancio y el desánimo. Sin embargo, cuando uno encuentra esta perla, la saca y la pone ahí para que la pueda ver. Que el Señor nos alienta y nos dice, no descansen ni desmayen, porque es Él el que nos da la fuerza. Y los pastores y ancianos deben pastorear todas las ovejas. Todas son preciosas. Todas son valiosas para Dios. No es solamente un grupo selecto, una élite. Todas las ovejas necesitan el cuidado del Señor, porque Él pagó con su propia sangre. Y ese es el peso que el pastor tiene que tener. No solamente los que le hacen caso, no solamente los que siempre acompañan, sino que todos, todas las ovejas. Y esto puede ser muchas veces abrumador, porque el pastor debe protegerse a sí mismo, porque también es una oveja, y debe proteger a las otras ovejas que también son del Señor. Pero por la gracia del Señor, esto lo pide a un grupo de hombres. Qué bueno eso, hermanos. Qué bueno es tener en la Escritura que no solamente es un pastor, sino que es una pluralidad de pastores. Pablo le decía a las iglesias que iba formando ancianos, pastores, obispos. Esto es una pluralidad, porque él sabía que la tarea no se puede hacer solo. Y es la oración de que de esta iglesia el Señor levante ancianos. Estamos orando por diáconos, por más diáconos. Ya hay hermanos que se están preparando para nuevos diáconos. Y hermanos, es un gran alivio, es un gran alivio. Yo cuando pienso eso en mi vida personal, Señor, dale fuerza a estos hombres que sigan adelante, que no desmayen, porque son tan necesarios para la iglesia, son tan necesarios para la obra. Y esto es algo que para el pastor es un descanso también. Qué alivio es esto, mis hermanos. Y eso se realiza no con un grupo de ancianos y con diáconos cualificados y designados por él. Además de eso, está la iglesia que cumple su tarea. Está la iglesia que tiene que cumplir su labor también. Porque no solamente se depende de un pastor o dos. En la mayoría de las iglesias de Argentina que se han abierto obras,
que están predicando la palabra del Señor son muy pocas, créanme, contadas con los dedos de una mano y me sobran 4 dedos casi, donde hay una pluralidad de más de 4 pastores en alguna iglesia. La mayoría va avanzando y va creciendo y hay un pastor. Y no solamente eso, sino que sumado a eso no está a tiempo completo. Entonces tiene que tener un trabajo afuera, tiene el trabajo con la iglesia, tiene que atender su propia vida espiritual, tiene que atender a su familia porque si no, no es calificado, y tiene que atender a la iglesia del Señor. Y eso, hermanos, tenemos que orar por esos pastores. Fielmente están haciendo un esfuerzo. Yo oro siempre por esos pastores y por la gracia del Señor, que Dios nos haya dado la posibilidad de poder extender lazos y de poder hacer que algunos de esos pastores sean sostenidos a tiempo completo para esa labor por una organización misionera externa de acá de Argentina. Es una bendición. Y yo sé lo que es la tarea. Y sé también, y uno sabe por experiencia cómo se sufre también tener que hacer todas estas cosas con 2 trabajos y no descuidar la iglesia del Señor. Y qué bendición es cuando un pastor puede trabajar a tiempo completo para la iglesia del Señor. Es un alivio y también es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Pero también ahí está la iglesia. Solamente si la iglesia funciona bíblicamente, creo que cada miembro está dotado de alguna manera y tiene un papel que desempeñar en el servicio, la edificación y el cuidado mutuo. Porque esto no es solamente tarea del pastor. Hay como 3 líneas para pasar. El enemigo viene. Imagínense una batalla. Viene el enemigo a atacar la iglesia. Primera línea, los pastores. ¿Cuántos pueden ser en una iglesia? Supongamos 2, 3. Pasa la primera línea de los pastores el enemigo. ¿Quién tiene atrás? A los diáconos, que están calificados, que están preparados, que saben las escrituras, que son ejemplos. Y tal vez es una línea más grande, tal vez son 5 o 6. Pero el enemigo pasa esa línea y se encuentra con la iglesia. Y si la iglesia está bíblicamente preparada, va a poder luchar contra el enemigo. Y no solamente va a poder luchar, sino que también el Señor les ha dado las armas para derrotar al enemigo. Pero necesitamos ocupar cada uno la tarea que nos corresponde. No solamente por nuestra propia vida, sino también por los demás. Y yo les voy a dejar una tarea para que ustedes puedan leer Efesios capítulo 4. Acuérdenselo, si no después yo se los hago acordar. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Esa es la tarea de la iglesia del Señor para cumplir también este mandato de cómo nosotros también, todos, debemos cuidar y cuidarnos entre nosotros porque somos el rebaño de nuestro Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Por eso es tan precioso cuando nos cuidamos también entre nosotros. Es precioso que un hermano a veces se acerque a otro hermano. A veces yo no me he enterado de cosas, pero un hermano está pasando algo y se acercó otro y bíblicamente lo aconsejó y lo ayudó a salir de esa situación. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Tener hombres que puedan cubrir eso. Pero qué responsabilidad también, porque los que tienen que hacer en primer lugar esa tarea son los pastores y los ancianos, como dice acá la Escritura. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas como iglesia a la tarea que tienen que hacer los pastores y los ancianos en cada iglesia. Gracias por esta iglesia local. Gracias, Señor, porque este es el rebaño de la Iglesia Cristiana de la Gracia acá en Bahía. Gracias, Señor, porque tú has comprado
Aquí a muchos de los que hoy están los has comprado con tu sangre. Y algunos, Señor, que todavía no han sido llamados a salvación, tal vez los estás llamando, Señor, que pronto acudan a ti en arrepentimiento y fe y que también puedan ser parte, Señor, de esta grey. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí como pastor a poder cumplir todas estas demandas. No solamente con nuestra propia vida, sino también velando por los demás. Ayuda a los hermanos que se están preparando, a los diáconos, a los hermanos que se están capacitando en el liderazgo. Ayuda a los hermanos que están, a los que van a ingresar, Señor, a los futuros diáconos que están solícitos estudiando tu palabra en un seminario, en un instituto. Dales las fuerzas. Guárdalos, Señor, de toda tentación. Cuídalos. Cuídanos, Señor. Sabemos las tentaciones que tenemos. Sabemos los ataques del enemigo. También el enemigo sabe nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor. Y que también podamos ser una iglesia que nos ocupemos de unos a otros. Oremos unos por otros. Gracias, Señor, porque pronto nos vendrás a buscar. Y vendrás a buscar a una novia preciosa, limpia, santa, sin mancha. Señor, ayúdanos a hacer esta tarea mientras tú vienes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.